Muy buenas tardes. Agradecemos a Marjorie Mardones, nuestra querida amiga, que nos haya permitido venir a su casa, ¿sí? A poder eh, hablar de su último libro. Les recuerdo, o sepan, que Marjorie Mardones Leiva, ella estudió pedagogía en castellano en Concepción, en la Universidad de Concepción. También estudió bibliotecología en la Universidad de Playa Ancha. Es experta en el tema del libro, la lectura. eh, Mm, de hecho, la biblioclastía, ¿así se dice? Bien, ¿Sí? sí. eh, que también tiene mucho que ver con este texto. Estamos Mm, hablando del libro El tiempo que nos queda, Memorias del mega incendio, Quilpué 2024. Eh, Quisiera citar, y con esto le paso la palabra a Marjorie, quisiera citar de memoria a algo que dijo Jorge Luis Borges con respecto a lo que le preguntaban a Jorge Luis Borges, ¿por qué tanto libro, tanta película, tanta obra de teatro, tanto arte que habla de cosas malas? Borges en ese momento dijo algo que por eso lo grabé mentalmente, que me pareció que tenía harto sentido, me pareció interesante. Él dijo algo así como, con las cosas malas, con el terror, con todo lo malo que pasa en la vida, hay que hacer algo, hay que aplicarle una mm, alquimia, hay que convertirlo en otra cosa, hay que convertirlo en una ópera, en un poema, en un cuadro, en un libro de memorias. Me hizo harto sentido. Bueno, y agregó, con las cosas buenas no hay que hacer nada, simplemente vivirlas, mm. no hacer nada con ellas. Eso me recuerda a lo que me parece que fue el proceso a través del cual nace este libro. Vale. Bueno, gracias Gabriel, gracias Félix también por esta visita tan entretenida. Así me gusta que fue, sí, Sí. estas tardes de nuestra ciudad. Mm. Eh, el tiempo que nos queda, un libro que hubiera querido no escribir, que hubiera querido no estar comentando acá. Siempre volvemos a Borges, aunque a veces hay quienes lo odiemos, ¿no? Sí. pero, pero es inevitable volver a él. Ahora, mientras tú citas esta frase, me recuerda a algunos libros de Chesterton, que Mm. como El hombre que se llamaba Jueves o El club de los negocios raros, Ujú, que creo que son libros que son divertidos, ¿no? ujú, ujú. Que de alguna forma logran algo que a mí algún día me gustaría acercarme a ellos. Sin embargo, también uno escribe de acuerdo a lo que va viviendo en este caso, y efectivamente, como dices tú, este libro que surge después del incendio, de haber vivido el incendio del año 2024, como un ejercicio que no lo elijo como un ejercicio de sanación primeramente, sino que como una necesidad para entender aquello que había vivido. O sea, a propósito de los incendios en Concepción en estos días y de Sí. muchos otros pequeños momentos en que vuelvo a ese tiempo del incendio, a esos primeros días, y que me cuesta reconocerme en esa vivencia, y que es en parte lo que le he comentado a algunas personas, que no lo puse en el libro, como otras cosas que no las puse, no, el libro lo hice como pude, ¿no? Bien a tropiezo también, que fue que mi hija Marina, después del Mm. incendio, habían pasado no sé cuántos, si 5 días, 10 días, en que ella se había ido con su papá, y cuando yo llegué a verla, ella no me reconoció. Y a mí me pasa lo mismo cuando vuelvo a ese lugar de lo vivido en el incendio, que a veces miro y me parece que fue un tiempo irreal, ¿no? Que no me pasó a mí eso. Eh, Me cuesta volver, y por eso también las noticias que estábamos viendo de Concepción son fuertes, porque son las mismas Sí. imágenes, los automóviles quemados, volver a pensar en esas personas que salen un día y llegan, y al otro día realmente no tienes nada, ¿no? Y estamos hablando de una... Muchas veces trato de entender, o por eso, insisto, escribí este libro, qué es lo que uno pierde, ¿no? Yo tengo ahí en el living un papelito que dice, eh, ánimo, Maíto, las cosas son solo cosas, tú eres más que las cosas que tenías. Y lo puse en mi carpa, el primer día de los primeros días
¿no? Como dándome ánimo, ¿sí? Sí, Y Galeano dice, bueno, no, ¿cómo hablar de las cosas que hemos perdido cuando aquí ha muerto gente? ¿cierto? Entonces, cuando tú hablas de esto de la biblioclastía, por ejemplo, yo digo, perdí mi biblioteca, Ujú, perdí ujú, mi ujú, investigación doctoral sobre el tema de la destrucción del libro, perdí libros que sé que nunca van a volver, mm, eh, fotografías, ni qué decir, o sea, un montón de cosas que son importantes porque no es como una lavadora, ¿no? Aunque la lavadora igual te cuesta y te cuesta no tenerlo, ujú, ¿no? Te ujú, cuesta no tener un baño, por más que tú digas, oye, pero vas al baño donde sea. de acuerdo. Pero Irene, por ejemplo, una de mis vecinas decía que ella no lloró después del incendio y que dice que el día que se puso a llorar fue cuando el primer día que se duchó en su casa, ¿no? Entonces, claro, uno dice, son cosas, son Mm, solo cosas, pero mm, nuestras memorias también están en esas cosas, ¿no? Y por mm, eso está este sentirse tan, bueno, despojada, vulnerable, el vestirse con otra ropa, ¿sí? Que tú puedes decir, ah, bueno, me pongo cualquier cosa. Una vez se lo dice, yo misma mm, digo, no, si yo no me hago problema. sí, pero Pero no. hay una identidad también, o sea, cuando algo que también yo decía en el libro, cuando, no sé, uno de los primeros días, 2 o 3 días, suponte tú, estábamos con mi papá y como ya nosotros vamos a hacer el plan de las emergencias y cómo nos vamos a armar, y mi papá dice, ya, dice, prioridad, una plancha. Y así como, no tenemos comida, si no tenemos ropa, Mm, ¿cachai? No tenemos mm, zapatos. ¿Para qué quieres una plancha? mm, Entonces él dijo, bueno, porque yo cuando vaya a hacer los trámites al banco mm, tengo que ir con mi camisa planchada. mm. Y a mí en ese momento me dio mucha bronca porque yo decía, bueno, estoy sola en esto, no hay equipo. Pero finalmente tenía que ver con esto que es el concepto de la dignidad Sí, y sí. que yo creo que nunca lo había entendido hasta ese momento. Y como ese ejemplo, muchos otros, que es como eso pequeñito que tú dices, esta es mi dignidad. Entonces, bueno, es ese el proceso de escritura, de poder sanarme, que eso pasó como, después cuando terminé, yo viste que fui a presentar este libro a Paraguay, a Sí. Asunción, a propósito de un gran incendio que hubo allá, que es el incendio de Icuá Bolaño. Y conocí a las personas que sobrevivieron a ese incendio, que fue feroz también en Paraguay, que murieron cerca de 500 personas en un supermercado, centro comercial, hicieron un memorial en ese espacio y todo. Eh, yo fui porque se dieron las cosas que fuera, qué sé yo, y cuando regresé de alguna manera, bueno, la primera noche en el hotel allá me acuerdo que lloré, tenía pesadillas, que eso estuvo muy presente mucho tiempo, y de alguna manera escribir el libro me sanó. Yo creo que la reconstrucción es muy larga, Ujú, no es solamente la casa, que aún no la tengo, por supuesto, porque esta es la no casa, ujú, o una casa de paso. ujú. Aún no tenemos nuestras casas, la reconstrucción material y económica ha sido muy lenta, difícil, pero también la reconstrucción interna, ¿no? Que mucha gente, bueno, ha optado por simplemente suicidarse, gente que se ha enfermado mucho, mal, y, y la reconstrucción también del entorno, ¿sí? Que eso uno dice, wow, pasó la semana y ya estaban los brotes luchando por Mm, aparecer, luchando contra el hollín, contra el abandono, contra la falta de agua, contra la mugre, contra las plagas de bichos que aparecieron, contra todo eso la naturaleza se asomaba, ¿no? Y se ujú. asoma como es la naturaleza, ¿no? Sí, sí. Eso lo intento de alguna forma mostrar en el libro y, y como uno, claro, tus plantas, ¿no? Tu verdor y esa falta que te hace de lo verde, de cómo, no sé, es heavy porque a mí el sol me molesta, ponte tú, antes no me molestaba, pero cuando ya llevaba unas semanas con el sol golpeándote tan fuerte en el cuerpo, con ese calor del incendio que seguía 6 meses después del incendio seguía saliendo humo de debajo de la Mm, tierra. Eso son cuestiones que uno no las ve. Tú ves la noticia y dices, bueno, se quemó Quilpué el 2004, ahora estamos como, bueno, perdón, 2024, ahora el 2026 se quemó Concepción, años atrás fue más al sur, mm, me suenan cosas, ¿no? Pero cuando uno se sumerge en eso, en esas historias
que perduran en los años y hay personas que tienen como herida y yo creo que también yo misma voy a tener una marca también De para hecho, mi de vida. hecho tú en la Feria del Libro de Viña, hace Mm, un par de días que presentaste este libro, un chico con el cual después conversaste bastante, un joven, muy joven, y que demostró pero muchísimo interés en lo que estábamos conversando. Él dijo, bueno, a mí no me pasó nada. Y tú hiciste una aclaración bastante interesante que me dejó pensando, y tú le dijiste, sí, a ti también te pasó algo. sí, Eso fue interesante como para reflexionarlo, porque claro, a él no se le quemó la casa, decía él que un amigo o una amiga se le había pasado, pero a él no le había pasado nada. mm, Pero tú le hiciste, con mucho respeto, le dijiste a ti sí te pasó algo con ese incendio, o debería sí. haberte pasado algo, Sí, yo creo que a todos nos pasó, ¿no? Y ¿cierto? hablé yo un poco del incendio que vino, han habido después del mega incendio, incendios pequeños, ¿no? Sí. Acá en la comuna, en Valparaíso también. Y el primer incendio yo fui al centro de Quilpué y Quilpué se vació, porque todas las personas tenemos el temor Mm, de lo que puede venir, ¿no? Todos estamos más atentos porque mm, no te pasó directamente, pero hemos empezado, yo creo, y sí, de manera muy sin darnos cuenta, muy horrorosa me parece, sí. a convivir con los incendios y a pensar que puede pasarte a ti, ¿no? Y da miedo. Y también a la par de mejoras que no se llevan a cabo. Que digamos, hay un plan, ¿no? Hay un plan de emergencia, pero yo ayer pensaba a propósito del incendio del sur, bueno, y lo digo en el libro, ¿qué ha pasado con los pinos? ¿No? Cuando ya han habido grandes Un incendios populoso sector. y no tiene vías de evacuación. Y cuando fue un incendio grande, que ya no me acuerdo qué año fue, la gente no podía salir, colapsa. Y es lo que pasó en el Olivar, ¿no? Sí, Que colapsó porque las personas tienden a salir en sus vehículos, porque no, también yo apelo a eso un poco en el libro, que exista una cultura, no solo una cultura de la emergencia como tal, que sí es sí, por supuesto, necesario, pero tiene que haber una prevención también. y una cultura de la solidaridad, Ujú, ¿no? Que creo que de alguna manera la hemos perdido, a ratos se pierde, a ratos está, pero a ratos también en este vertiginoso vivir lo olvidamos. O sea, no puede ser que nosotros, por ejemplo, en la familia y muchas familias estuviéramos revisando la comida que llegaba de donación para ver si estaba vencida o no. mm, O sea, tú estás en la catástrofe, mm, no tienes comida y tienes que estar dándote tiempo para revisar mm, eso, y me parece que eso era tremendo, o lo que se habla que es como el turismo de catástrofe, ¿no? mm. Que alguna vez yo me acuerdo que te lo comenté a Sí, ti, por que era supuesto, me como, acuerdo perfectamente. oye, sácate la foto, sácate la foto, Sí, sácate la sí, foto, y era como, por favor, si lo único que sí, deseo es no sacarme una foto, sí, que era también bueno, este librito, permiso, tiene aquí una foto, ¿no? Que sí, esta sí. la sacó Lucho Costa. Ujú, Pero aquí ya había pasado la catástrofe y él me dijo, Mao, te quiero sacar una foto. Y bueno, yo aquí la puse en la contraportada. Y estas fotos, que estos son de los protagonistas, ¿no? Que es la fotito de portada, de quienes vivimos la catástrofe y eso es muy simbólico porque es un avioncito que aprovecho de mandarle un abrazo a mi vecino fallecido, don Antonio Albornoz, que era el dueño de ese avión, de esa fotografía que falleció hace hará un mes, que toma el libro, ese nombre lo toma por don Antonio, porque su hijo decía, bueno, lo único que espero es que mi papá en el tiempo que le queda logre ver su casa construida, y eso no ocurrió. y eso no ocurre. Sí. Este Mm, libro fue una oportunidad, como muy bien dices tú, y uno lo puede entender, una oportunidad que tú no querías mm, escribir este libro. Y dentro de esas opciones era lo que dijimos en la feria, era hablar un poco de la metáfora del fuego. Pero no era el momento de hablar mm, de metáforas ni de, porque este no es un libro de poesías como alguien creyó, mm, sino que es un texto, e incluso recuerdo de que alguien que es del mundo de la poesía hizo un comentario relativamente negativo con respecto a la forma y todo eso.
Y esa reflexión nos llevó también a linkear con lo que son los partidos políticos que no tienen vinculación Mm, digamos, con la calle, si les falta calle, o sea, no entienden, están en otras cosas. Y los intelectuales, los escritores, las escritoras también pueden tener esta desvinculación y por mm, lo tanto convertir una tragedia en una maravillosa novela. Y la metáfora del fuego renovador y todas esas cosas, pero tú optaste claramente por otras cosas, dejar de lado lo que podías hacer, lo puedes hacer. A lo mejor después, pero este libro necesitaba urgentemente, a lo mejor no ser perfecto, pero literalmente era urgente, ¿sí? Así es que es un libro necesario de leer y estaba pensando, no lo dije, pero es posible que sea el único libro que hable de esta manera de lo que ocurrió en Quilpué el 2024, ¿cierto? sí. Porque hay otros libros que parece que estudian el fenómeno como Catástrofe, qué sé yo, Mm, y con números y que son súper necesarios, estadística, qué sé yo, datos duros, pero este otro lado complementario, así como también faltaría quizás que alguien lo hizo, alguien escribió un poema posiblemente sobre el tema. De hecho, tú me leíste un poema de una chica de un incendio en el sur, pero sé que hay otros que escribieron poéticamente sobre y bueno, esta serie de producciones, digamos, completarían, o sea, no completarían, pero por lo menos darían una perspectiva, digamos, total mm. de esta situación, de lo que ocurrió. ¿Mm? Sí, creo que eso de falta calle, ¿no? De que esa escisión que existe, esa separación, esa división entre la academia y a veces la literatura y lo que ocurre con las comunidades. Y efectivamente, bueno, un libro, ya decía, yo lo publiqué, yo ni siquiera lo volví a leer porque me dolía la guata releerlo y pensaba que si no lo hacía en ese minuto ya iba a dejar de tener sentido porque era un libro para tender para, para tender un abrazo a mis vecinos, a mis Ujú, vecinas. ujú. Creo que eso se logró porque hay muchas personas que me decían, lograste poner voz a lo que necesitaba decir. Hubo personas que primera vez que leen un libro Me acuerdo de completo, lo que que contaste. creo Sí, que eso tiene un mérito enorme. sí. Y lo que dices tú, que también es muy difícil, cómo se narra la tragedia, ¿no? La tragedia siempre queremos contar la tragedia desde otro lugar, no que sea yo a quien me ocurre esto. Y de alguna manera es exhibirse también de una manera, no exhibirse así cuando uno está bacán y ganadora y Sí, linda, ¿no? Y sí, radiante, sí, sino que sí, sí, sí. es, es, ese Esa ejercicio esa cultura difícil, de ocultar el fracaso no es el caso, o el pero en este dolor, caso el dolor, la sí, tragedia. Me acordé del decálogo de Horacio Quiroga, una de las cosas que dice el maestro Horacio mm, Quiroga, dice, no escribas bajo el imperio de la emoción, déjala morir y luego escribe. Y eso fue nuestra ley durante mucho tiempo, pero parece que igual Horacio Quiroga, un hombre trágico y todo lo que quieras, y un sí, maravilloso escritor, sí. pero, hay otras opciones, hay otras opciones. Y hay otros géneros, y hay otras Hay otras, expresiones, en realidad no son y otros, opciones, hay y otras otras urgencias, urgencias. sí, Hay yo otras creo que sí. urgencias. Eso, pues, Marito, creo que con esta reflexión estamos listos. Nuestro director Ay, a mí me y gustaría tomarme traductor, en los últimos minutos, pero alcanzo, ¿no? Félix Valdés dice que no, no ¿Ah? está haciendo así. Alcanzo a tomarme un Ajá, momento pero para leer sí, sí, Valdés. un Sí, cuentito, es por favor. súper bello esto. Ya, quiero leer esto que A propósito de lo que estábamos hablando, justamente del tema de lo estético. es Así, un algo, ¿no? está muy Que bello. se llama Los aros de mi abuela. Cuando la gente que queremos se muere, muchas veces su recuerdo se diluye con el tiempo. Olvidamos su voz, su risa, su cara. A mí no me ha pasado eso con mi abuela. Al contrario, mientras más pasa el tiempo, la veo con más nitidez. Yo no recuerdo haber visto a mi abuela con esos aros, pero sé que usaba unos aros pequeños, con una perlita. Según yo eran fucsia, pero ahora veo que son blancas. Era el único objeto de coquetería que tenía, porque tenía pocas cosas. A veces se pintaba un poquito, se tiñó el pelo hasta viejita. Ella nunca hacía ruido al caminar, andaba despacito
entre sus vestidos llenos de miles de florecitas que se perdían en sus pechos gigantes, como si fueran la cordillera de la costa. Los aros me lo entregó mi madre después de un sueño que tuve. Soñé con mi abuelita acá en la casa, que me venía a ver, pero ella ya estaba muerta. La soñé en blanco y negro. Desperté muy angustiada con ese sueño que tuve, como que la había visto. Al otro día fui a la casa de mi mamá y le conté el sueño que había tenido, y ella, calladita, fue a su dormitorio y regresó con esos aros, y me dijo que eran de mi abuela, y como yo había soñado con ella, me los iba a regalar. Cuando fue el incendio, no logré sacar nada de mi casa, pero como ese día, para mi fortuna, los traía puestos, los rescaté. Con el tiempo los aros, aunque eran muy pequeños, se volvieron grandes, muy grandes, y cada cierto tiempo me vienen a contar secretos. Quizás por eso a veces siento que están llenos de susurros que me abrazan y me cuentan las historias que mi abuela no me alcanzó a contar. Eso para mi abuela, Marta. Precioso. Gracias, gracias Gracias. chicos. Gracias.